Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Gloria a Dios. Amén. Bendecido sea el Señor por este día que podemos descansar, glorificar su nombre, honrarlo y poderlo encontrar también con quienes, con nuestros hermanos. Voy a tratar de ser hoy un poco más breve porque el tiempo apremia. Hace más o menos 3 miércoles atrás me tocó el privilegio, más o menos, creo 3, el privilegio de predicar. Estuvimos analizando la vida de Pedro, desde que fue llamado hasta que Jesús le dice, ¿recuerda Manuela? Hermana Luisa, ¿qué le dice? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Y Pedro qué le decía? Sí, te amo. ¿Y qué le decía Jesús? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro tenía esa misión de apacentar las ovejas del pueblo o del redil judío. Era la misión que Jesús de alguna manera le estaba diciendo a Pedro, que se enfocara en predicar a un Cristo que resucitado. Y recordamos de que él entendió la misión que Jesús le había dado y empieza a predicar y a hacer grandes cosas. Y dice que en una de sus predicaciones, ¿cuántos se bautizaron? ¿Cuántos? Después se echó otra gran predicación, ¿y cuántos? Porque el Espíritu estaba con él. Porque el Señor siempre que llama a alguien en un objetivo, misión, para lo cual Él lo tiene destinado, diseñado, Él siempre le va a dar ¿de qué? De su Espíritu Santo. Vamos hoy a basar el estudio de la palabra en Hechos capítulo 11 y 12. Empezando desde 11:19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a ¿quiénes? A los judíos. Pero hay algo interesante que nos muestra el relato, porque cuando matan a Esteban, inmediatamente muchos empezaron a ¿qué? A huir para evitar que fueran ¿qué? Muertos, que lo metieran preso, que le quitaran sus propiedades, que hicieran mal con ellos, y empiezan a huir a diferentes lugares, y algunos se van ¿a dónde? A Antioquía, pero ellos estaban predicándole solamente ¿a quiénes? A los judíos, pero entre ellos habían varones que estaban dispuestos a romper barreras, a romper el sistema, y decidieron empezar a predicar ¿a quiénes? A los gentiles, a los griegos, a toda esta gente que se encontraba ¿en dónde? En Antioquía. Y dice que la palabra de Dios crecía, que el Espíritu de Dios estaba ¿qué? Con ellos, abundaba. Y eso empezó a llegar ese mensaje al oído ¿de quién? De los que estaban ¿en dónde? Hermanitos que decidieron quedarse en Jerusalén. Que la palabra de Dios en Antioquía está creciendo. Mientras aquí nos persiguen, allá crece el Evangelio y hay bendición, y hay hombres valerosos, fuertes, decididos, valientes, decidieron por Jesús, y no importándole la persecución aún, que la salvación es ¿qué? Individual, no es lo que nos trae el pastor, el anciano o aquel que predica aquí, no, que el alimento que se nos da lo tenemos que mirar si nos cae bien, si nos va a hacer buena digestión, todo eso hay que mirarlo con lupa. Porque están entrando cosas muy extrañas. ¿A dónde? A la iglesia. Pues los discípulos mandaron a Bernabé: ve y mira
a ver si es verdad. Cuando Bernabé llega allá y ve lo que está pasando, dice que su corazón, ¿qué? Se alegró y empezó a confirmarlos, a decirles: sigan en la fe, sigan firmes y luchando por este evangelio. Los confortaba que siguieran predicando ese evangelio por el cual habían sido, ¿qué? Salvos. Y Bernabé estaba contento, regocijado, pero que si es cierto, los gentiles se bautizan, los griegos, Antioquía está siendo invadida por el evangelio, como San Isidro debería de ser invadido por un tema de ¿qué? De salvación. Y doy gracias a los ministerios que salen a la plaza de San Isidro y organizan sus programas para evangelizar a esta ciudad. A eso fuimos llamados. Y Bernabé dijo: yo no me puedo quedar con eso. ¿A quién le cuento? Pues ¿a quién le contó? Al de milicia, ¿verdad? Al que militaba con él predicando el evangelio. ¿Quién era? Bernabé. Y dijo: voy para donde Bernabé, voy para donde Saulo. Bernabé fue donde Saulo, a contarle a su amigo, que era el militante que predicaba con él, lo que estaba pasando allí. Y luego dijo: Saulo, si te contara, el evangelio está siendo predicado y los gentiles se están bautizando en el nombre de ¿quién? De Jesús. Mientras aquí en Jerusalén lo rechazan, allá los gentiles lo aceptan y están siendo bautizados. Y Pablo, ¿qué creen que dijo? No, yo también puedo ir a ¿qué? A confirmar. Yo sé que tú me dices la verdad, pero yo también voy a ir a mirar de qué va el tema. Inmediatamente llegan y ven cómo el evangelio crecía. Y algo bonito que hizo Bernabé y Saulo, a pesar de lo que estaba pasando, ¿qué fue? Que se quedaron durante ¿qué? Un año confirmando a los nuevos creyentes, ¿verdad? Para que estuvieran firmes, dándoles estudios bíblicos más avanzados, hablándoles ya del juicio, hablándoles del mensaje de los 3 ángeles, y fueron confirmando a toda esta gente en el evangelio. Pero muchas veces se nos bautizan los hermanos aquí en la iglesia y creemos que es ¿qué? Suficiente y ya están listos ¿para qué? Para el reino de Dios. Cuando realmente empieza un caminar doloroso, porque tenemos un enemigo que nos va a hacer la vida imposible, nos va a perseguir para que no sigamos perseverando ¿en qué? En el evangelio. Y se quedaron ahí para confirmar de que esta iglesia siguiera adelante predicando el evangelio. Eran momentos de persecución, eran arriesgados, pero seguían en la misión. Si Jesús dio su vida, ¿por qué nosotros no si hemos sido llamados para esta misión? Y muchos, vemos en la historia de que muchos dieron su vida por predicar el evangelio. Mientras estaban pasando estas cosas allí en Antioquía, en Jerusalén estaban pasando cosas muy delicadas. El versículo 1 del 12 dice: en aquel mismo tiempo, ¿qué rey? El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Maltratarlos. En aquel mismo tiempo que crecía el evangelio en Jerusalén, donde debía haber crecido más el evangelio, donde había nacido la promesa, donde se había dado el cumplimiento de nuestra redención y ver la resurrección, pues estaban persiguiendo a todo aquel que creyera en ese Jesús resucitado. Versículo 2 dice: y mató a espada ¿a quién? A Jacob, hermano de Juan. Y Herodes, para congraciarse con el pueblo, vio que esto agradó al pueblo. Él quería su posición de que el pueblo lo apoyara, y vio que esto le agradó a los judíos. Dijo: wow, Jacobo era uno de los líderes más fuertes que tenía el cristianismo, y esto agradó a los judíos, esto me conviene también a mí. Y empieza a perseguir a los discípulos del Señor. Y uno que era también cabeza allí, líder de la iglesia, ¿era quién? Pedro. Y dice: si maté a Jacob y les agradó, ahorita ¿qué será con Pedro? ¿Me gano qué? El reino, me gano las votaciones, me gano todo lo mejor
digamos, esa palabra de privilegios, de decir, wow, esto sí es un hombre que hace cumplir la ley. Ese era un falso profeta, un falso Mesías. Y él, por congraciar con el pueblo judío, manda a meter preso ¿a quién? A Pedro. Quería preparar un discurso para presentarlo al pueblo después de que pasara ¿qué? La Pascua, porque era un momento de Pascua. Y él quería presentarlo con la idea de que el pueblo gritara ¿qué? ¿Qué iba a gritar el pueblo cuando vieran a Pedro allí? ¡Mátenlo! ¿Recuerdan esa escena? ¿Quién sacaron después de la Pascua? Él sabía que el pueblo, cuando viera a Pedro allí encadenado, iban a gritar que lo ¿qué? Que lo matara. Era su mayor en el momento, su mayor líder. Pero había algo que Herodes no contaba. Y no contaba era que con Pedro estaba ¿quién? Dios. Y él dice, estos discípulos, siempre que se les mete preso, por alguna razón terminan libres y no se sabe cómo. Pero yo sí me voy a asegurar de que este Pedro no se me escape. ¿Y qué mandó a hacer? Coloca 4 grupos de 4 hombres, ¿para qué? Lo custodiasen. Y no solo con eso, le manda a colocar 2 soldados al lado y lado, encadenados a sus manos. Y me puse a investigar y resulta ser que eso lo hacían los romanos con los más peligrosos, pero nunca lo cogían de las 2 manos, solo de una, y dejaban una libre para que ellos pudieran hacer ¿qué? Sus necesidades. Pero Pedro fue encadenado de las 2 manos. No había poder humano, y Herodes en su corazón pensaba, no hay poder humano que pueda librar a este hombre de mis manos. Tenía la certeza, la seguridad que en la mañana Pedro iba ¿qué? A ser muerto por pedido de ¿quién? Del pueblo. Pero otra cosa con la que no contaba él era que había una iglesia que estaba ¿qué? Orando sin cesar por Pedro. Oraban y oraban para que fuera liberado, porque lo veían como un gran líder, porque era un apóstol que había estado con el Señor, había visto las grandezas de Jesús. Era un testigo ocular, un testigo fiel que podía hablar a la gente y la gente creerle. Dice, el ventilador me tenía aquí un poquito. Dice la iglesia orando por Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, librado de la cárcel, titula, en el último párrafo dice, mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la Pascua, los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y oraban con fervor. Miren la situación a la que llegó la situación de Pedro. Mientras ellos veían a uno de sus líderes encarcelado que iba a ser muerto, la iglesia empezó a orar, pero oraba con fervor. Y ese fervor a qué los llevó a ver sus propias ¿qué? Sus propias vidas. Y ellos necesitaban estar a cuenta con Dios para que sus oraciones fueran ¿qué? Eficaces. Empezaron a mirar sus propias ¿qué? Vidas, para así después poder ¿qué? Predicar por Pedro, orar por Pedro. Dice, interesante lo que encuentro, porque dice, oraban sin cesar por Pedro, porque les parecía que la causa no podría pasarlo
sin él. La iglesia pensaba que si Pedro lo mataban, la causa del evangelio no podía ¿qué? Seguir. Porque ellos no habían comprendido que el fundamento de la iglesia no era quién. Pedro, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Conmigo, sin mí, contigo, sin ti, la iglesia va a seguir ¿qué? Avanzando. Si al Señor le toca poner a las piedras a hablar, lo va a hacer. Y ellos pensaban, si matan, ya mataron a Jacob, van a matar a Pedro, pilares de la iglesia, ahora el evangelio, ¿qué va a pasar con el evangelio? Y ellos pensaban que no iban a poder seguir adelante predicando este plan de salvación. Se daban cuenta de que había llegado a un punto en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida. Pensaban ellos que si Pedro moría, tenía que haber una intervención ¿qué? Divina. Fue la conclusión a la cual llegó ¿qué? La iglesia. Pero ¿cómo estaba esa iglesia? Poniéndose a cuentas con Dios y orando ¿por quién? Por Pedro. Estaban ayunando y orando sin cesar. Orando por ese líder. Que aunque un poco colérico, había estado ¿con quién? Con Jesús. Había aprendido el carácter de quién? De Jesús. Y estaba haciendo grandes cosas ¿por quién? Por Jesús. Y es bonito ver cuando comparten algo en nuestra iglesia y ya está, y cuando los sábados oran aquí, oran por todos esos pedidos de oración. Una iglesia que se preocupa ¿por quién? Por el hermano, para que el Señor restaure a su hermano, les traiga salud, les dé trabajo y cantidad de cosas, de peticiones que se piden por el grupo. Pero también es hermoso ver cómo dan testimonio cuando el Señor hace grandes cosas en la vida de las personas. Y ahora más adelante lo vamos a ver cómo Pedro pudo testificar de lo que Dios hizo por él. Vamos al versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cuando leo esto me vienen preguntas. A ver, 1. ¿O Pedro había perdido la fe? Porque nosotros, si miramos como iglesia la situación de Pedro, ¿qué debiera estar haciendo Pedro? Orando. Vigilia, ¿verdad? Orando, ayunando, orando por él mismo. Pero dice que él estaba ¿cómo? Durmiendo. Ahora, podría Pedro pensar, ay, lo que pasó con Jacobo. Si pasó con Jacobo, que era otro líder, ahorita conmigo, yo me imagino él mirando su situación y dijo, pues esperemos el momento y durmamos, ¿no? Pienso yo. Ahora puede haber otra que tenía una fe muy grande y sabía de que el Señor algo iba a hacer. Confianza en Dios. O podría haber otra opción, como los jóvenes en el caldero ese, en el horno de fuego. Pedro diría, pues si tocó hoy, en el postrar día, Dios me levantará. Y yo pensaba, a mí me dicen que mañana me van a matar. ¿Qué pasaría por mi corazón? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? ¿Dormir? ¿Por qué Pedro estaba como tan confiado? Pedro pasó por una experiencia. Él estaba en la barca y vino un gran viento. Y su maestro estaba como durmiendo. La tormenta no despertó ¿a quién? A Jesús. ¿Quiénes despertaron a Jesús?
Los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Asustados. Sabiendo que en su barca estaba ¿quién? Jesús. A pesar de que ellos tenían experiencia en la mar, no tenían algo que tenía Jesús. ¿Qué era? Ellos tenían la experiencia de ir a pescar, si se les levantaba un viento, la vela aquí, para allá y esto, pero no pasaban de ahí. Pero aquel que estaba durmiendo en su barca, su maestro, en el cual habían visto ya grandes cosas hacer, grandes milagros, sabía hacer algo que los discípulos no sabían hacer. ¿Y era qué? Apaciguar los vientos, las tormentas. Y entonces Pedro, yo me imagino, uno sacando sus... ¿Por qué Pedro ahora duerme? Porque él sabía de que Jesús estaba en ¿qué? En su vida. Y él dio una promesa: cuando yo me vaya, les enviaré ¿qué? Consolados. También cuando Jesús se fue a ir, le dijo, ¿qué les dijo? Estaré con vosotros hasta ¿qué? El fin del mundo. Pedro tenía la certeza y la seguridad de que el Señor estaba ¿qué? Con él. Porque él había experimentado los milagros de Jesús y también experimentó los milagros que él también pudo hacer. Y entonces eso trajo más confianza, su fe se afirmó más. Y a pesar de que estaba en medio de la tormenta, una situación de sombra de muerte, tenía la confianza que tuvo también ¿quién? David. Aunque pase por sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está ¿qué? Conmigo. Y a ese punto llegó Pedro de quedarse dormido. Estaba preparado un gran discurso para matar a Pedro en la mañana, sacarlo al pueblo, y ya Herodes sabía lo que iba a hacer. Este es el tercer Herodes. El primer Herodes, el grande, fue el que mandó a matar a los niños cuando Jesús estaba como pequeñito. Después se levanta otro Herodes, Antipas, y mandó a matar ¿a quién? A Juan el Bautista. Y este es Agripa, el tercer Herodes. Y dice que antes que llegara la mañana, llega ¿quién? Un ángel muy poderoso de parte de ¿quién? De Dios, para liberar ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué lo iba a liberar el ángel? Porque Jesús cumple sus promesas. Jesús les había dicho a los discípulos: ustedes harán mayores cosas que las que yo hago. Y los discípulos decían: pero con grandes prodigios, milagros que tú haces, nosotros vamos a hacer mayores aún. Y esas fue las garantías que le dio ¿quién? Jesús. Sí, mayores cosas que yo van a hacer. Y esa promesa se la había dado a los discípulos, y entre ellos estaba Pedro. Por eso es que cuando Jesús es arrestado y Pedro corta la oreja, Jesús tuvo que restaurar esa oreja otra vez. ¿Por qué? Si no lo hacía, no se podía cumplir la promesa ¿en quién? En Pedro, porque Pedro hubiera sido ¿qué? Condenado a muerte. Y Jesús tuvo que hacer ese milagro, porque Jesús había escogido a Pedro para predicar, para llevar este mensaje de salvación. Le había dado una promesa, y cuando Dios nos regala sus promesas es porque las ¿qué? Las cumple. Y esas promesas están condicionadas de que debemos tener una vida como la de Jesús y una fe genuina. Cuando llega el ángel, dice que inmediatamente se llenó la celda ¿de qué? De una luz. Y dice que Pedrito estaba, yo me imagino que el ángel llegó y diría: pero, ¿en serio? Está dormido. Y dice que tuvo que tocar. Y hay algo interesante, porque esa palabra en el hebreo, es que no recuerdo si fue en el hebreo o el griego, es la misma palabra que se usa para el toque cuando se tocó a Jesús con una lanza, que dice le hirió. Pero dice aquí el Espíritu, pero decía que este es un toque diferente, a pesar de que se usa la misma palabra. Entonces,
Dice que tocó a Pedro y Pedro inmediatamente se despierta con el toque del ángel. Pero él se sentía, ni siquiera del sueño que tenía, había visto la dimensión y la luz que lo rodeaba. ¿De parte de quién? Del ángel. Él pensaba que era una ¿qué? Visión. Él decía, wow, esto es un sueño. Pero el ángel le dice, mira, levántate, cíñete, ponte tus sandalias, coge tus cosas, porque de aquí nos vamos. Y él pensaba que era una ¿qué? Una visión. Que no era real, literal lo que estaba pasando. Y hay algo interesante porque la historia nos muestra de que para que uno despierte, para que uno se ciña los zapatos, para que uno se ponga de pie y avance a lo que Dios nos va a entregar, primero tiene que haber el toque de ¿quién? De Dios. Y el toque de Dios va a traer de ese ángel que va a rescatar ¿a quién? A su discípulo, a Pedro. Para romper cadenas tenemos que tener el toque de ¿quién? De Dios. Y si hoy todavía tenemos cadenas en nuestra vida, sea espirituales o lo que sea, es porque aún no hemos recibido el toque de ¿quién? De Dios. Porque cuando el ángel toca a Pedro, dice que inmediatamente las cadenas ¿qué? Cayeron de sus manos. Levántate y sígueme. Y dice que las puertas se abrían. El espíritu de profecía dice que habían 3 puertas. Y todas 3 se abrieron y no chillaron. Como las películas de terror que chirrean esas puertas. No, y eran de hierro. Y avanzaban en una y se cerraba. Avanzaban en la otra y se cerraba hasta que llegaron a la última puerta. Y fue liberado. Y dice que cuando ya fue liberado, que el ángel cumplió su misión de liberar a Pedro, inmediatamente le dice, se va. Y dice Pedro entre sí, wow, esto era real. Esto era real. Dice, para ir terminando, la voz del mensajero celestial le vuelve a decir, y átate tus sandalias. Pedro vuelve a observar, a obedecer mecánicamente con la asombrosa mirada fija en el visitante. Y creyendo estar soñando o en visión, una vez el ángel ordenó, rodéate tu ropa y sígueme. Y vamos más adelante, llega a la segunda puerta, también aguardada de adentro y de afuera, se abre como la primera, sin chirrido de gozones, ni ruido de cerrojos. Vamos a donde dice la tercera, y se encuentra en la calle abierta, ni una palabra es pronunciada, ni se oye pisadas. El ángel se desliza adelante, rodeado de una deslumbrante esplendor, y Pedro, aturdido y creyendo aún que estaba soñando. Pedro ya había visto la glorificación de ¿qué? De Jesús. Ya había descendido un velo con animales puros e inmundos, ¿se acuerdan? ¿Sabía Pedro identificar si estaba en visión o no? Ya había pasado por la experiencia. Y dice que el ángel lo deja. Y mire lo que hace el Señor. Te quita las cadenas, te hace avanzar. Va con su ángel, te lo manda para que te guarde y después te pone enfrente de la ciudad para que tú prediques el evangelio. Llevó a José a Egipto como esclavo, pero más adelante ¿qué dice? Le entregó a Egipto para que fuera ¿qué? Gobernador. Pero es condicional esto. Debemos tener una fe genuina y llevar el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. La iglesia, mientras pasaba todo esto, estaba ¿qué? Orando y orando. Pero no eran esas oraciones típicas que hacemos. Era ferviente. Tan ferviente como cuando oró Elías para que lloviera. Así de ferviente era la oración. Pedro, en medio de su sueño ya despierto, dice, wow, esto es real. Se dirigió ¿a dónde? A un hogar que él sabía y tenía la seguridad de que algo estaba pasando allí. ¿Qué estaban haciendo en esa casa? Estaban orando. Uno sabe cuando está en mala situación a qué amigos acudir, ¿verdad? Pues Pedro sabía en ese momento a dónde tenía que ir. ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde fue?
A la casa de María, la madre de Juan. Y dice que él toca. La iglesia está orando, ellos ahí orando, Señor, libera a Pedro, sin él no podemos, el evangelio no va a poder seguir, no somos capaces. Y Pedro, Rode, ella y escucha quién es. Y siempre mandan a la más pequeña, ¿no? Al siervo. ¿Quién es? Soy Pedro. Y esa muchacha se llena de ¿qué? El agua de Pedro. El agua de Pedro. Pero se llena de tanto regocijo que no abre la puerta, sino que va corriendo. Muchacho, afuera está Pedro. Y que empieza la iglesia que estaba orando. ¿Qué decía? Estás loca. Otro por ahí dijo, es su espíritu que vino a qué. ¿Somos así o no somos así? Oramos para que el Señor haga grandes milagros y medio corazón está Señor y el otro medio corazón, ¿será que sí? Y esto abren la puerta y confirman que es Pedro, que sus oraciones habían sido ¿qué? Contestadas. Para terminar, recuerdo una historia que conté en una ocasión, creo que Yorlais se acuerda, ¿no está Yorlais por ahí? Va un hombre que iba a la iglesia, pero el hombre tenía un pie como una cuarta más chiquilla que la otra, ¿no? Entonces caminaba. Y estaban orando y un hermano le dijo, hermano, venga. Y él, ¿qué pasó, hermano? Hermano, si usted ora con fe, el Señor le pone iguales esas pies. Eran esos manos de fe que oran y piensa que todo el mundo carga esa devoción de oración y de fe, ¿verdad? Va y le dijo, hazlo, y el Señor te va a curar. Y mira, ha hecho grandes milagros y le dio testimonio aquí y allá. Y este hombre se fue para la casa pensando en lo que le había dicho ¿quién? El hermano. Tengo que orar con fervor. Tengo que estar convencido de que Dios me va a curar. Ese hombre estaba allí con su piecito, ¿no? Señor, le hizo caso al hermano, ¿no? Señor, tú eres un Dios de poder, de milagros, la Biblia lo dice, tú no mientes, tú eres mi Salvador, tú eres mi Mesías. He entregado mi vida a ti, Señor, mira mi condición, alárgame el piecito. Y dice la historia que él empezó a sentir en ese pie que estaba ahí arremangado, más corto que el otro, un calor. Y él estaba orando y él sentía ese calor. Y él sintió que el pie se fue. ¿Qué se fue? Alargando. Y él está orando y cuando él siente que como que sienta el otro pie en el piso, abre los ojos y mira y empieza, no lo puedo creer. Y el pie se le encogió otra vez. Porque así somos. Muchas veces el Señor nos da el milagro a la puerta y no ¿qué? No creemos. Seguimos dudando. Y el Señor cuando nos da promesas las cumple. Y el Señor en nuestra vida ha empezado a ministrarlas. Ha empezado esa salvación en nosotros. Y Él va a terminar eso en nosotros. Pero también depende de nosotros que Él pueda cumplir ¿qué? Ese milagro en nuestras vidas. Y hay algo interesante, hermanos, que en ese momento estaban en persecución. Estaban, hermanos, aún en Jerusalén prestando sus casas, a pesar de los riesgos de que si los encontraban los iban a ¿qué? A matar. La iglesia cristiana creció más en los grupos pequeños, en las casas. No habían iglesias cristianas. ¿Dónde se reunían los hermanitos? Grupos pequeños.
Ahora usted no me pregunta por qué el enemigo ataca tanto los grupos pequeños. Para que no avancen, para que terminen, para que los hermanos ni siquiera ofrezcan su casa. Porque Él sabe que a través de los grupos pequeños Dios tiene un plan que diseñó y fue entregado por aquel que no puede ¿qué? La victoria no está aquí en la iglesia. La victoria empieza ¿en dónde? En casa. Allá donde empieza la victoria. Nuestras oraciones en secreto, ¿dónde las hacemos? Mayormente en casa. Entra en tu aposento y ora en lo privado, que yo te recompensaré en público. Hemos sido llamados para ministrar, para dar el evangelio. Pero también necesitamos una iglesia que esté ¿qué? Orando fervientemente. Y que cuando el Señor obre, se crea. Hubieron momentos en que cuando se compró este lugar, los de adelante miren para atrás. ¿Qué decíamos? ¿Cuánto vamos a llenar la iglesia? Miren ahora para atrás. ¿Cuánto? Y hubieron hermanos que dijeron y hermanas que dijeron, compremos asientos porque me di cuenta, porque esto se va a llenar. Y hoy están siendo testigos porque tuvieron que. Y esa es la iglesia que Dios necesita. Una iglesia que sea ferviente en oración y que cumpla la misión. Yo quiero hacer un llamado. Yo sé que las circunstancias de la vida a veces y el enemigo no quiere que avancemos. Pero yo quiero que si alguno ha perdido la fe en algún momento, esa devoción de creer de que el Señor todavía hace milagros, yo quiero que venga acá y me acompañe para hacer una oración, pero cuidado con los caminos estos que antes no me puedo mover más de allí, porque yo necesito una iglesia que esté convencida, comprometida, dispuesta primeramente a creer. Pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia cuando empezó a orar fervientemente, dice ahí el Espíritu, pero decía que ellos mismos empezaron a mirar sus ¿qué? Sus corazones, empezaron a ver sus ¿qué? Sus pecados. Y cuando ellos se pusieron a cuentas con Dios, intercedieron ¿por quién? Por Pedro. Y de esa forma fue que esa oración fue ¿qué? Eficaz, a pesar de que en sus corazones todavía había algo de duda, porque sabían las condiciones en que Pedro estaba siendo ¿qué? Custodiado. Era un imposible de que Pedro se volara de ahí, pero la mano divina de Dios pudo hacer un milagro. Y vemos después a Pedro haciendo y predicando maravillas. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Amantísimo, bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias y una bendición especial por las personas que han pasado acá adelante, oh Dios. Una bendición especial por los que han quedado allí en sus sillas, que sean como la casa de María, que oren, intercedan para que esos milagros obren en aquellos que tienen más necesidad, oh Dios. Ayúdanos a tener una fe firme, oh Dios, en estos tiempos que vivimos. Muy pronto, oh Dios, van a venir acontecimientos que van a colocar nuestra fe a prueba, donde sabemos que no vamos a poder comprar ni vender. Y nos preguntábamos, pero ¿cómo va a ser posible? Pero ya vemos cómo el euro digital va encaminando. Cómo la humanidad se está preparando para el cumplimiento de la profecía. Permite, oh Señor, de que podamos estar dispuestos a predicar este evangelio, a levantar estos hombres expertos en predicar profecía también, como Esteban Bor, Bacherlo, muchos de ellos.
Pero aún también la iglesia necesita evangelistas que aún pueda tocar el Espíritu Santo el corazón y reavivar el amor, ese primer amor que necesitamos experimentar de nuevo, Dios. Gracias por ese milagro de Pedro, por ese milagro que hiciste en nuestra vida, por ese milagro que cuando nos bautizamos esas cadenas fueron sueltas y dimos ese gran paso a entregarnos a ti. Ahora militamos en esta iglesia, oh Señor, que en un final va a ser una iglesia triunfante y victoriosa cuando estemos contigo, oh Dios. Perdónanos si hemos fallado y si nuestra fe en algún momento ha sido como alguno de estos hermanos que oraban por Pedro. Pero permite, oh Dios, de que también seamos como Pedro, de que cuando se realicen esos milagros en nuestra vida, por muy pequeños que sean, vayamos a testificar. Pedro fue a la casa de María a contarles cómo había sido liberado, para que esa casa fuera fortalecida de que Jesús sigue actuando. Y ese es el mismo Dios que tenemos hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, oh Dios. Reclamamos las garantías de Cristo Jesús en su muerte y resurrección, para que nuestros pecados sean limpios y que en esta hora seamos convencidos que somos príncipes del reino, y que cuando haya la necesidad de que venga un ángel poderoso a nuestro rescate, así va a ser. Gracias por tus promesas en Cristo Jesús. Amén.